Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición nuevamente estar aquí conectados, qué bendición nuevamente el estar aquí escuchando de la palabra. El día de hoy pues vamos a comenzar a estudiar la parashá número 44, pero quisiera yo hacer una breve recapitulación sobre lo que estuvimos viendo el día de ayer, que fue el inicio de Shabbat. El día de ayer, con la recepción de Shabbat, vimos lo que implica realmente amar a Dios. Vimos algunos versículos que son malamente utilizados para tratar de justificar el actuar de las personas hoy día. Mira, no voy a profundizar mucho en este tema porque el día de ayer ya se grabó. Por lo tanto, yo te invito a que pues vayas al canal de YouTube y puedas escuchar la recepción del Shabbat del día 16 de julio. Y es que es tan importante el conocer el contexto histórico de cada uno de los eventos bíblicos. Es tan importante, de verdad, no podemos descontextualizar, pues entonces estaríamos creando una doctrina. Y es que es tan fácil de repente el tomar uno de los versículos, leerlo, pero no estás entendiendo el contexto. Y de repente querer que aplique a tu vida cuando no estás entendiendo todo lo que hay alrededor. Entonces, repito, es muy importante que podamos conocer el contexto histórico de cada evento bíblico. El día de ayer hablábamos sobre la importancia de seguir adquiriendo conocimiento. Es imposible que de repente tú me digas, mira Omar, yo ya conozco de Dios perfectamente, yo ya no necesito más. Es que es imposible, porque todos los días, mientras más escudriñamos de la palabra, más profundizamos y más conocimiento adquirimos. Pero para ello debemos nosotros tener un corazón, ¿qué crees? Receptivo. Necesitamos tener un corazón receptivo, necesitamos ser en determinado momento, ayer lo platicamos, como la gente de Berea. Y me vas a preguntar, Omar, ¿y cómo era el corazón de los de Berea? Bueno, era un corazón noble. Recibían la palabra con toda solicitud, pero escudriñando las escrituras para saber si estas cosas eran así. Qué importante, de verdad, que toda la palabra que tú estás recibiendo hoy día, bueno, la vayas llevando a la luz de la palabra. No podemos recibir algo que esté fuera de las escrituras. Por lo tanto, los de Berea, ¿qué es lo que hacían? Tenían un corazón receptivo, eran nobles, recibían la palabra con toda solicitud, pero al mismo tiempo lo que hacían es que escudriñaban las escrituras para estar comparando. A ver, ¿me está hablando Pablo esto? A ver, quiero ver si realmente esto está en la ley. Y eso es justo lo que nosotros tendríamos que estar haciendo. Yo te comentaba, el Rab Shaul, o mejor conocido como Pablo, acompañado de Silas, en Bereas, entraron a la sinagoga de los judíos y vamos a ver qué fue lo que pasó. Acompáñame por favor al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Ya te platiqué un poquito acerca del contexto. Está Pablo, están en Berea, entran a una sinagoga específicamente con judíos y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y subraya ahí, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Qué importante, repito, el que nosotros podamos entonces escudriñar. El que podamos nosotros estar comparando la palabra. No te quedes con la palabra que yo te estoy hablando en este momento y así nada más. Es compárala. Bueno, entonces yo te pedí ahí que subrayaras, por favor, ahí en tu Biblia, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Bueno, fíjate qué importante entonces el saber que debemos ir aprendiendo, ir adquiriendo conocimiento. Tú me vas a decir, mira Omar, yo ya tengo fe. Que la fe es un poquito más profunda de lo que normalmente nos enseñaron. Es creer, confiar y obedecer. Vamos a pensar que tú crees, que tú confías y que tú obedeces. Bueno, ¿qué faltaría? Ahora actuar con bien, con verdad y con justicia. Vamos a pensar que tú me digas, Omar, mira, ya creo, ya confío, ya obedezco, actúo con bien, con verdad, con justicia. Bueno, ¿qué crees? Ahora tienes que agregar conocimiento también. Fíjate cómo es esta cadenita
que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Acompáñame por favor a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Fíjate cómo es este proceso de conocimiento y de enseñanza que vamos teniendo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Te das cuenta el proceso que nosotros debemos seguir entonces? Y en donde este proceso implica continuo conocimiento. Es que de verdad no podemos decir, ya conozco de Dios, ya conozco en la palabra. No podemos decirlo, es como, imagínate, es el hecho de saber que leíste algunos versículos de la Biblia y vamos a pensar que además de que los leíste, los memorizaste, o sea, te los aprendiste de memoria. Yo te pregunto, ¿es suficiente? ¿Es suficiente con algunos versículos que tú memorizaste y aprendiste de memoria? No, obviamente no. Necesitamos adquirir mayor conocimiento ¿sobre qué? Sobre la ley de Dios. Porque ¿qué sucedió con el pueblo cuando no tuvo conocimiento? Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, subraya por favor ahí, conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene el conocimiento para nosotros como parte del pueblo de Israel? Debemos crecer en conocimiento. Pues, ¿qué crees? Solo los hacedores de la ley de Dios serán justificados. Acompáñame a Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 12 y 13. Y es que ayer platicábamos, el hecho de que no conozcas la ley no te exime de la misma ley. Esa es una realidad y muchas veces queremos excusarnos de decir, no, es que no conozco. Bueno, vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 2 y 13 que dice. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y subraya por favor esta parte. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué implica entonces? Es que no basta con conocer. Es que no basta con decir, sí, sé que está escrito en la Biblia que están ahí los mandamientos y ahí están bien, gracias. A ver, es que no basta con solamente conocer. Es que dice la palabra que necesitamos ser hacedores de la ley para que entonces podamos ser justificados. ¿Y a cuál ley se está refiriendo? A la ley de Yahweh, a la ley divina, que es la Torá. El día de ayer me gustaría puntualizar un versículo que ayer estábamos estudiando y es del libro de Colosenses. Y este libro ha sido muy común el sacarlo de contexto. Por eso yo te decía, necesitamos conocimiento, necesitamos estudiar, necesitamos escudriñar, pero necesitamos conocer el contexto de los versículos bíblicos. Fíjate bien interesante, que este versículo es muy común que lo utilice el cristianismo para tratar de justificar ciertas acciones. Fíjate bien. Vamos por favor al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Y dice, por tanto, nadie os juzgue de comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Mira, este es un versículo que es muy común que el cristianismo saque de contexto y diga, mira, ya no es necesario, por lo tanto, podemos comer todo lo que nosotros queramos, podemos nosotros celebrar el Shabbat cualquier día de la semana, el día de reposo no hay ningún problema. A ver. Vamos a entender el contexto de este versículo bíblico. Fíjate bien, el Rab Shaul, o mejor conocido como el apóstol Pablo, está enseñando a ¿quiénes?
está enseñando a los gentiles colosenses. Pero no solamente es cualquier gentil colosense, son gentiles colosenses convertidos a la Torá. Aquí hay una clave, de verdad. Anota, por favor. Es importante entender el contexto de este versículo bíblico, y es que Pablo está enseñando a los gentiles colosenses convertidos a la Torá, y que les está hablando que gracias al sacrificio de Yahshua, nuestro Mashiach, pueden ellos guardar las fiestas y días de reposo. Pero aquí hay algo muy importante. Pablo está dirigiendo estas palabras a los convertidos a la Torá. Es que anótalo bien. En ningún momento está dando un discurso de repente al público en general. ¿Te imaginas de repente Pablo hablar al público en general? No. Pablo está hablándole específicamente a los convertidos a la Torá. En ningún momento, repito, está dando un discurso, anótale muy bien por favor ahí, que en ningún momento está dando un discurso a los seguidores de alguna religión, a los seguidores de alguna denominación, a los seguidores de alguna secta, no. Pablo les está hablando a los convertidos a la Torá, específicamente a los colosenses, gentiles colosenses. Y es que si no entendemos el contexto de este versículo, es fácil que tú te dejes engañar. Ahora, ¿a quiénes se refiere este versículo cuando habla de nadie os juzgue? Bueno, si entendemos el contexto histórico, está hablando a los colosenses que se están convirtiendo a la Torá, pero alrededor de los colosenses, ¿quiénes se encuentran? Los judíos. Exactamente. Cuando el versículo nos habla que nadie os juzgue, se refiere específicamente a los judíos. Fíjate, mira, esto es muy claro. Tú me estás escuchando, yo, no estamos guardando el Shabbat conforme a las tradiciones de hombres. ¿Me estás escuchando bien? Tú y yo, este día no lo estamos guardando conforme a las tradiciones de hombres, pues nosotros estamos guardando este día guiados por la Torá. Y solo por la Torá. ¿Qué sucede hoy día? La casa de Judá, que no ha reconocido a Yahshua como nuestro Mashiach, es guiado malamente por el Talmud, la Cábala y otro tipo de libros. Tal como sucedía en esos tiempos. Así que entonces imagínate, ya tienes todo un contexto histórico. Así que entonces imagínate, en aquel entonces el judío tenía muchas tradiciones de hombres. Tenía leyes de hombres, y de repente veían a un recién convertido a la Torá. Bueno, ¿cuál crees que era la reacción de los judíos hacia los gentiles colosenses? Obviamente era de juicio. Y es que debes hacer determinado ritual. Tienes que hacer un ritual de manos para que puedas hacer esto. Es que debes hacer determinado ritual para los días de las fiestas. Es que debes hacer determinados rituales para los días de reposo. Estamos hablando que en aquel entonces el contexto, el judío seguía mandamientos como lo sigue haciendo, seguía mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. ¿Te das cuenta entonces de la importancia de conocer todo este contexto histórico acerca de este versículo en lo particular? Ahora, ¿qué dijo Pablo? A ver, momento, espérense judíos, espérense. A ver, gentiles colosenses convertidos a la Torá, que nadie los juzgue, pues ustedes están guardando la Torá, están guardando la ley de Yahweh. Anota esta parte importante, es que Pablo de repente dijo, a ver, momento, gentiles colosenses convertidos a la Torá, que nadie los esté juzgando, pues ustedes están guardando la Torá, ustedes están guardando la ley de Yahweh. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 2 versículo 8. Ahí mismo estamos en el libro de Colosenses. Nada, súbele un poquito. Versículo 8. Dice, mirad, subraya todo esto, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no, anótale súper bien, según Mashiach. ¿Te das cuenta
¿Qué era lo que seguían en aquel entonces los judíos? ¿Te fijas cómo en ningún momento dijo Pablo? Fíjate bien, en ningún momento dijo Pablo, a ver, gentiles colosenses, convertidos a la Torá, coman, beban, celebren las fiestas, las lunas o días de reposo según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Es más, dejen de guardar la Torá y que nadie los juzgue. ¿Dijo eso? Jamás dijo eso Pablo. Pero fíjate cómo hoy en día entendemos este versículo de esta manera. O sea, para muchas de las personas es el hecho de entender que Pablo les dijo a los convertidos a la Torá, a ver, convertidos a la Torá, coman, beban, celebren la forma en la que ustedes quieren. Es decir, guarden el día de reposo como ustedes lo quieran también. Sigan las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Jamás dijo eso Pablo. Repito, por eso es tan importante el conocer el contexto de los versículos. Y como lo hacían la gente de Berea, nobles, recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para cerciorarnos si las cosas realmente son así. Pero ¿qué sucede hoy día? ¿Qué sucede hoy día? De repente, ¿sabes qué es lo que sucede? Se toman actitudes como los de Tesalónica. Ay, caray, Omar, ¿cómo eran las actitudes conforme a los de Tesalónica? Bueno, acompáñame por favor al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 5. Hechos, capítulo 7, versículo 5, dice: entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Ay, 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 ay. Yo te pregunto, ¿no sucede hoy justo lo mismo? Es tan común escuchar la frase, Omar, es que tú estás enseñando judaísmo. Ya no es necesario guardar la Torá, Omar. Es que la Torá fue abolida por gracia y por lo tanto somos libres. Es más, no tenemos por qué guardar el séptimo día de reposo, pues no somos judíos. Te digo algo, tú que me estás escuchando en este momento, todas estas frases, todos estos pensamientos se tratan nada más y nada menos de pensamientos de fariseos. Así con toda la palabra. Pues mira, el guardar el Shabbat es una señal para el pueblo de Israel. Es el primer paso que debemos hacer y que debemos de dar. Debemos salir del día del Dios Sol y recuerda la Torá, que es la ley de Dios, nos santifica y Yahshua nos justifica. Necesitamos dar esos primeros pasos de decir, a ver, yo guardaba el día primero, que era el día domingo. A ver, es que no se trata del día domingo, se trata del día séptimo, que fue el día que nuestro Abba Kadosh creó para nosotros como parte del pueblo de Israel. Mira, es tan profundo de verdad el adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Veamos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 2 al 4. Es tan profunda la palabra. Colosenses, capítulo 2, versículo 2 y 4. Dice, y quiero que subrayes por favor este versículo, porque hay mucha profundidad en este versículo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y subraya esta parte, dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Mashiach. Subraya esta última parte que dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Mashiach. Versículo número 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mira, no voy a profundizar mucho en el tema, pues este es un tema para todo un estudio. Pero quiero que veas algo muy interesante y muy importante y lo subrayes. Fíjate bien, acabas de leer en el versículo número 2, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Mashiach. Y en el versículo 3, leíste, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escuchaste muy bien. Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es.
Lo acabas de subrayar. Dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros? Qué distinto sería leer Dios, el Padre y el Mashiach, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Mira, la famosa Trinidad no existe. Recuerda, seamos como los de Berea, comparemos, analicemos, preguntemos, cuestiona. Toda la palabra de Yahweh tiene fundamento, toda la palabra. Es que me emociona de verdad el hecho de estar leyendo y que encuentras y encuentras. Yo por eso te digo, es imposible que tú me digas, mira ya, conozco todo de Dios, no necesito saber más. Es imposible que tú me digas esto. Mira, hoy día, hoy específicamente estaremos comenzando el quinto libro de la Torá. Yo estoy muy contento porque el día de hoy estamos comenzando el quinto libro de la Torá. El libro de Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, que significa palabras. Y bueno, esta parashá o esta porción de la Torá la estaremos estudiando del capítulo número 1 al capítulo número 3 del libro de Deuteronomio. Ok, vamos a comenzar a analizar algo muy interesante. La importancia del libro de Deuteronomio, que es Devarim, está en que Yahweh instruye a su pueblo acerca de cómo entrar y permanecer en la tierra prometida. Repito, vamos a ver la palabra. Anota por favor ahí, anota. Quiero que anotes por favor lo que es la palabra Torá. Torá. Torá en hebreo significa ley. Tú ya lo sabes, ya hemos hablado bastante acerca del tema, pero vamos a escribir algunas notas aquí interesantes. Fíjate bien, la palabra Torá en hebreo significa ley. Es importante el saber que la Biblia hace referencia a dos leyes. Mira, hay un mensaje en mi canal de YouTube que tiene como título Ley del Espíritu de Vida contra la ley del pecado o muerte. No voy a profundizar en este tema, pero quiero que hablemos específicamente de la ley del Espíritu de Vida, que es la Torá. Bueno, fíjate bien. La palabra Torá entonces significa ley, que es la ley del espíritu de vida. Y fíjate qué interesante que la palabra ley, si nos la llevamos ahora al griego, significa enseñanzas. ¿Estamos bien hasta aquí? Tienes la palabra Torá. Si la palabra Torá es en hebreo, si la podemos traducir, significa ley. Ahora, si nos llevamos la palabra ley al griego, significa enseñanzas. Ahora, pero si estamos hablando de la Torá, podemos decir entonces que la Torá se trata de enseñanzas de Dios. Anótale por favor ahí, enseñanzas de Dios. Por lo tanto, la Torá es enseñanzas de Dios. Mira, ya que tienes este contexto acerca de lo que es la Torá, de lo que es la ley divina, la ley de Yahweh, quiero que por favor pienses en las siguientes frases, que son muy comunes, pues lamentablemente en muchas religiones, en muchas denominaciones. Una de estas frases es, Omar, es que estar bajo la ley es estar bajo maldición. Anota por favor estas frases que es muy común escuchar. Siguiente frase, quienes siguen la ley están bajo maldición. Siguiente frase, somos libres de la maldición de la ley. Mira, yo sé que son frases que tú has escuchado. Yo sé que son frases que muchas veces hasta tu líder, el liderazgo dentro de una congregación, habla también. Yo lo sé. Ahora, quiero que hagas lo siguiente. Fíjate bien. Coloca en lugar de la palabra ley de estas frases que acabamos de dar, la definición que acabamos de dar acerca de lo que es ley. Ley, ya dijimos que son enseñanzas de Yahweh. Por lo tanto, yo te pediría que sustituyas la palabra ley de estas frases por las palabras enseñanzas de Yahweh. Yo quiero preguntarte si pudieras pronunciar estas frases con toda la paz y la tranquilidad en tu corazón. A ver cómo se escuchan. Te voy a ayudar. Primer frase,
Acabamos de leer que es estar bajo la ley es estar bajo maldición. Quítale ley y ponle enseñanzas de Yahweh. Vamos a escucharlo. Dice, estar bajo las enseñanzas de Yahweh es estar bajo maldición. Ay, caray, ¿de verdad lo puedes decir con toda la paz y la tranquilidad en tu corazón? Vamos con la siguiente frase. Quienes siguen las enseñanzas de Yahweh están bajo maldición. ¿En serio? ¿Lo puedes decir de esa manera? Tercera frase. La tercera frase, que es muy común, dijimos, somos libres de la maldición de la ley. Bueno, sustituye ley por enseñanzas de Yahweh. Somos libres de las enseñanzas de Yahweh. ¿De verdad lo puedes decir con paz y con tranquilidad en tu corazón estas frases? Yo, sinceramente, no puedo. ¿Cómo se escucharon estas frases? Creo que fuertes, ¿no? Mira, Yahshua es el propósito y la meta de la Torah. Apréndete esto muy bien. Yahshua es el propósito y la meta de la Torah. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Yahshua, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, pero hemos visto la importancia de restaurar nuestra mente y por lo tanto nuestras palabras. Porque si no restauramos palabras, aquí hay otro error también, en donde normalmente la religión dice, es que mira, el fin de la ley con Yahshua, ya la ley no existe. No, es que Romanos 10:4, si lo entendemos realmente con una mente renovada, diría, porque la meta de la Torah es Yahshua, para justicia a todo aquel que cree. ¿Te das cuenta de la importancia de seguir adquiriendo conocimiento? Es que no quedarnos con verdades a medias. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a adentrarnos un poco ahora sí a lo que es la parashá. ¿Qué sucede en el primer capítulo de Deuteronomio? Quiero que tengas esta parte en contexto. Mira, Moshe le está recordando a los jóvenes del pueblo de Israel la promesa de la tierra prometida. Esto es muy importante que tú lo conozcas. Porque tú de repente comenzaste a leer Deuteronomio y dices, ah, caray, pues como que lo está repitiendo. A ver, espérate. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo el pueblo, a todo Israel. A este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos. ¿Te estás dando cuenta de lo que está sucediendo? O sea, no le está hablando al pueblo de Israel original, pudiéramos decir. Le está hablando a la descendencia del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque sabemos que el pueblo de Israel, por ser tan desobedientes, tuvo que quedarse 40 años en el desierto. Entonces, fíjate qué interesante el saber que Moshe ahora lo que está haciendo es recordarle a los jóvenes todo lo que hizo Yahweh, todo lo que sucedió, para que ellos entonces ahora sí puedan entrar a la tierra prometida. Entonces, es claro que Moshe le está hablando a una nueva generación en estos versículos. Acompáñame por favor al libro de Éxodo. Vamos a regresarnos un poquito. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice, entonces dijo Moshe a Yahweh, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ok, ya te acordaste de esta parte, de este contexto. Bueno, vamos a regresarnos por favor a Deuteronomio 1:1. Dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo el pueblo de Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. ¿Te das cuenta de lo que pasó con Moshe? Yahweh formó a Moshe. Yahweh cambió su mentalidad.
¿Te das cuenta cómo en un inicio en Éxodo, Moshe dice, oye, espérate, es que mira, soy tardo para el habla, no tengo facilidad de palabra, y ahorita estamos leyendo ya en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, en donde Moshe, mira, habla sin ningún problema con el pueblo de Israel. ¿Sabes qué sucedió? La Torá reformó, restauró su mentalidad. Y es justo en este libro donde Moshe lanza, en cierta forma, está lanzando palabras de reproche, pero para los padres. Pues ahora se está dirigiendo a los jóvenes. Pues él habla, fíjate bien de qué va a hablar en Deuteronomio. Él está hablando del pecado en el desierto del pueblo de Israel. Moshe está hablando acerca de el mar de los juncos. Moshe está hablando acerca de las murmuraciones que hizo el pueblo de Israel. Acerca del maná, acerca del alimento, acerca de la falta de agua, acerca del pecado del becerro de oro. Fíjate cómo es todo un recuento para la nueva generación y decirle, miren, sus papás hicieron esto, pero para que ustedes ya no lo hagan. Entonces, Deuteronomio es un recuento de los estatutos y leyes dadas por Yahweh al pueblo de Israel. Vamos por favor ahora a Deuteronomio 1.8. Deuteronomio 1.8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Continúa, vamos al versículo número 10. Yahweh vuestro Elohim os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Recordemos que para este entonces el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. En cierta manera reconocieron a Yahweh como su Dios. La Torá ha estado como un ayo para el pueblo de Israel. Yo te pregunto, hoy día, ¿siguen estos elementos presentes en nuestra vida? Saber que vamos a una tierra prometida, reconocer a Yahweh como nuestro único y verdadero Dios. ¿Ya pude ingresar? Ok, miren, nos quedan escasos 6 minutos. Les voy a pedir por esta ocasión, para que quede completo, el que volvamos nuevamente a la conexión, porque está muy interesante esta parte. Entonces les pediría por favor que ahorita en cuanto se termine, volvamos a la tercera y última conexión. Bueno, yo les preguntaba ahorita, a ver, ¿estos elementos siguen presentes en nuestra vida? Número 1, el saber que vamos a una tierra prometida, el reconocer que Yahweh es nuestro único y verdadero Dios, que la Torá hoy día es nuestro ayo. Veamos qué ha pasado a lo largo de este tiempo. Fíjate bien qué ha pasado a lo largo de este tiempo. El emperador Constantino hizo muchísimas cosas, muchísimos cambios. Número 1, se trató de desaparecer el nombre de Dios de Israel. Se enseñó por mucho tiempo que utilizando solamente la palabra Dios, podíamos comprender a quién seguíamos. Por eso es que muchos hoy día creen de corazón en el Dios de Israel, ignorando el nombre de Dios que es Yahweh. Número 2, se ha enseñado que la Torá o la ley está abolida. Por lo tanto, hoy es el hombre quien decide sus mandamientos. ¿O qué mandamiento sigue? El hombre es tan libre que hoy día dice, mira, yo puedo elegir el día de reposo, yo puedo elegir qué comida como y qué comida no como. Número 3, se enseñó que ya Israel había sido reemplazado por la iglesia gentil y que hoy recibe el nombre del famoso Israel espiritual, un pueblo gentil o pagano de acuerdo a la escritura. Mira, lo leíamos en la parasha pasada, no existe el Israel espiritual, no existe. Existe un Israel que es un Israel físico del cual somos tú y yo somos parte. Y número 4, se ha enseñado también acerca de la promesa de la tierra prometida desapareció. Hoy día se enseña que el destino del Israel espiritual es el cielo solamente. O lo peor todavía, hoy día se enseña y existen corrientes acerca de la famosa reencarnación.
¿Te das cuenta cómo toda la corriente, en cierta forma, nos ha alejado de los elementos que deben estar presentes para el pueblo de Israel? Repito, debemos tener muy presentes que vamos a una tierra prometida. Debemos tener muy presentes que Yahweh es nuestro único y verdadero Elohim. Y tenemos que tener muy presentes que la Torah es nuestro ayo. Bueno, continuamos. Entonces, Moshe lo que hizo en este libro de Deuteronomio fue repetir las palabras a los jóvenes, recordándoles para que tuvieran bendición, que no se olvidaran de la ley. Ya hemos leído Deuteronomio capítulo 28 y te lo voy a repetir. ¿Para qué crees que Moshe le repitió ahora a la nueva generación? ¿Para qué les dijo, mira, todo esto hicieron tus padres, todo esto hicieron, vas a entrar a la tierra prometida? ¿Sabes para qué? Para que tuvieran bendición. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. ¿Te das cuenta de la importancia de continuar y continuar repitiendo? Hoy día, tú sigues repitiendo a tus generaciones. Yo te pregunto, hoy día tú sigues repitiendo a tus generaciones la importancia de guardar la Torah. ¿O eres de las personas que dejan a sus hijos expuestos a las leyes de los hombres? Y de repente te preguntas, ¿y por qué infringen la Torah? Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. También contra mí se airó Yahweh por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Moshe también en Cades desobedeció la orden de Yahweh de hablar a la roca y no golpearla. ¿Qué fue lo que sucedió? Moshe golpeó la roca en vez de solamente hablarle. Entonces Yahweh decidió que solamente a su promesa entrarían solo los que creyeran en él. Y así lo menciona entonces el versículo 38 de capítulo 1 de Deuteronomio. Dice, Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños de los cuales dijiste que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos a ir al desierto, camino del mar Rojo. ¿Te has fijado qué es lo que sucede cuando muchas veces decidimos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas? Piensa en todas aquellas decisiones que tú has tomado al día de hoy y que de repente Yahweh está totalmente apartado. Bueno, veamos lo que sucedió. Versículo 41. Dice, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Yahweh. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Yahweh nuestro Elohim nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Yahweh me dijo, diles, no subas ni pelees, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh y persistiendo con altivez subisteis al monte. ¿Te das cuenta de todo lo que puede causar la altivez en nuestra vida? La rebeldía, la arrogancia. Mira, somos de repente tan tercos, somos de repente tan obstinados, sobre todo las personas que en determinado momento hemos tenido algún liderazgo o algún ministerio dentro del cristianismo. Sí, es fuerte. Pero mira, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando el líder ve comprometido su prestigio y su preparación? Aunque éste esté notando el error que había esparcido, no es fácil reconocer que estaba equivocado o ciego delante de la congregación, especialmente porque no se entiende que la mano de Yahweh estaba en control de la situación. Yahweh, en cierta forma, nos tenía con una ceguera parcial. Ahorita comentábamos que de verdad es complicado el que podamos reconocer muchas veces, el que podamos reconocer
sobre todo pues por la arrogancia o la rebeldía que puede existir en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo tengo muy presente el caso del suegro de Moshe. Si tú te acuerdas de Jetro, este personaje, a pesar de ser un líder, porque él tenía un liderazgo en Madián, cuando va con Moshe reconoce y dice: oye, Moshe, me estoy dando cuenta que tu Dios es Dios verdadero. Pero como en lo normal, en lo cotidiano, en lo común, nos cuesta tanto trabajo el poder reconocer. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente en Israel, pues existe orgullo. En el pueblo de Israel existe orgullo, existe altivez y existe todos aquellos elementos que muchas veces impiden que tú puedas crecer espiritualmente. Ya estás tan casado con una idea, con alguna enseñanza que te dieron en su momento, que dices: no, fuera de ello ya no hay más. Es más, yo viví, crecí con determinada religión, así me muero. ¿En serio? ¿En serio tanta altivez y arrogancia puede existir? Mira, piensa un poco. ¿Cuántas situaciones han resultado no correctas para nuestras vidas por seguir nuestra propia decisión y no la voluntad de Yahweh? Pregúntate. Y seguramente te vas a dar cuenta que muchas de las decisiones que tú has tomado y donde no has seguido la voluntad de Yahweh no han resultado correctas para tu vida. Amado pueblo de Israel, seamos como los de Berea. Cuestiónate, pregunta, analiza, investiga. Si tú estás escuchando palabra, vamos a la raíz de la palabra. A ver, ¿realmente esto está escrito? Si no está escrito, deséchalo por completo. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shabbat Shalom.